La protección de la niñez frente al abuso sexual depende 100% de nosotros los adultos. Para poder cumplir esta función, ante todo es importante que estemos informados y que seamos muy conscientes de la incidencia del problema, de las distintas formas en las que se presenta, de los factores de riesgo, de las estrategias de prevención y de las acciones que debemos tomar en caso de que ocurra. Solo si incorporamos estos conocimientos en nuestra vida diaria, podremos convertirnos en agentes de cambio. Para hablar de este tema, he invitado a Paola Andrade. Tengo el honor de que estés acompañándome hoy. Para mí, realmente eres una fuente de admiración. Yo contigo creo que puedo contribuir en un poquito a transformar el mundo y hacer esos cambios que son necesarios. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Ante todo, empiezo por preguntarte, motivaba ahorita fuera de micrófonos, decíamos, lo que motivó que yo te invite es poder continuar una conversación, porque frente al abuso sexual tenemos que romper el silencio. Y tú eres una vocera de eso, entonces quiero que nos cuentes un poco de cómo se dio, y eres cofundadora y directora de la organización no gubernamental Ecuador Dice No Más. Bueno, nace, gracias por invitarme, qué importante que empieces un podcast hablando de el tema más recurrente en la infancia, más importante, porque estamos muy centrados hoy en darles todas las posibilidades a nuestros hijos e hijas, y cuando no les damos la prevención de las violencias, que es la pandemia que sufrimos a nivel mundial, todos los niños, niñas y adolescentes, los cortamos las alas que tanto queremos fortalecer. Esto nace de haber vivido en carne propia la violencia. Yo fui violentada sexualmente por mi padre y por 8 personas más, desde antes de los 5 años a los 16 años, y me enamoré de un hombre que había sido violentado sexualmente por su hermano y 2 personas más, desde antes de los 5 años a los 12 años. Y aunque nos hemos amado mucho y hemos construido un hogar con 3 hijos, este era el tema, la herida en el corazón, la cicatriz y la causante de muchísimas secuelas, como por ejemplo depresiones, ataques de ansiedad, ataques de ira, épocas de polarización completa, de trabajar y no dormir, solo dormir 2 horas al día, enfermedades. Y cuando llegó una etapa en mí que lo hablé, le dije a mi mamá, pensé que mi mamá me iba a decir, perdóname, aquí estoy. Lo que me respondió fue, a mí me violó mi abuelo, ¿tú qué te quejas? Y eso, claro, volvió a tocar la herida de la injusticia, ¿no? Del abandono. Y creo que también me liberó de tratar de buscar que otras personas me rescaten, y empecé un proceso de autoayuda, porque aquí yo, para que tengas una idea, a los 16 años que yo estaba publicando en El Universo, había ganado premio de oratoria, era directora de campañas, ganadora de las campañas en el colegio, extrovertida. Como no tenía un libreto, estaba siendo abusada por 2 dentistas y 2 personas, 4 personas. E iba a la psicóloga más importante de adolescentes que había en Guayaquil, porque yo estaba estudiando en el Liceo Panamericano, no era un tema de recursos, ahí viene este tema, ¿no? Esto pasa solamente en ciertos niveles socioeconómicos. Yo venía de clase media, pero mi mamá me ponía donde la mejor psicóloga y jamás pudo detectar. Al final, a partir de los 32 años, yo lo que decido es, solo me tengo a mí. Y empiezo a leer y investigar, y empiezo un proceso de mapeo. Y empiezo a no solo leer, pero Ricardo también tenía sus barreras y sus excusas, y él era yo no soy bueno para leer, porque le habían dicho eso, ¿no? Que era tonto, que era lento, lo que sea, que el maltrato venía en la casa. Y me decía eso, entonces yo leía los libros inmensos y le subrayaba una parte de los libros. Lo que debía hacer para que vaya más rápido. Y ahí empezamos a meditar, a respirar, y ahí cuando tuvimos un espacio mental,
que no sea de sufrimiento o de autorrecriminación o de por qué a mí, porque Dios me odia, porque yo no tuve esos padres, porque nadie me cuidó, porque todo es tan complejo. Vino el para qué. El para qué. Googleamos las estadísticas y descubrimos que 1 de cada 5 niños o niñas en el mundo había vivido violencia, y lo que yo le dije a Ricardo es porque la gente no está en las calles incendiando todo. Claro, de acuerdo. Primero, gracias por contar este testimonio. A mí como profesional, como psicóloga, justamente el poder abrir los ojos a estas realidades es lo que me hace quizá estar atenta a señales. Desafortunadamente, hasta los profesionales de la salud contamos con mucho desconocimiento de cómo indagar adecuadamente cuántos casos de personas que se presentan como muy bravas o muy depresivas o con muchos miedos, detrás de eso hay un tema de abuso. Pues las estadísticas también nos dicen que si en un salón de clase hay 20 niños, pues al menos 4 pueden estar viviendo esta situación que es devastadora, pero que con tu ejemplo me lleva a decir lo que inspira también el título de esta conversación, y es Rompiendo el silencio. 2 datos importantes. El solo hecho de que haya una persona que hable es como que abriera una caja de secretos en otras. Es como, primero, la persona habla cuando está lista. Tú has contado tu proceso y de 16 a 32 se fue tejiendo la fuerza para hablar. ¿Cuándo hablaste? Tal vez cuando esas raíces estaban lo suficientemente fuertes, cuando ya tenías incluso el dolor y el por qué, y de tanto preguntar, porque no hay, porque es que nadie se merece el abuso. Pero el para qué te permite hacerte a otro lado, ya no desde la víctima, sino qué voy a hacer yo con esto tan terrible que me ha pasado, que no le debería pasar a ningún niño del mundo, pero que te pasó a ti y que definitivamente te ha dado la fuerza y eres la inspiración para que seguramente cientos, miles de personas hoy estén hablando de lo que a ellas les pasó. Claro, y ahí es interesante, ¿no? Porque cuando tú ves la base de la pirámide de la prevención, la primera base, digamos que hay 3 cosas importantes, y la primera es el autoestima. Para poder hablar, digamos que esto que me pasó a mí es el problema. La solución es que a partir de los 3 años tú empieces a tener una conversación con tu hija sobre este tema. Si yo a los 3 años habría tenido una madre que me hubiera leído un cuento, que me hubiera brindado herramientas, no me hubiera demorado 32 años en hablar. Lo habría hablado en el primer instante que sucedía. Entonces, en la base de la pirámide, cuando hablamos de autoestima, vemos que la crianza violenta corta las alas a ese niño o niña. Yo empecé a ser violentada desde muy pequeña, pero además abandonada. El primer tipo de violencia es la negligencia, ¿no? Mi mamá me dejaba en cualquier lugar, en cualquier casa, con cualquier persona, porque ella estaba trabajando. Realmente ella estaba trabajando en exceso porque tenía su propio dolor del abuso y no sabía cómo lidiar con el dolor, y lo que hacía es llenarlo de trabajo, ¿no? Entonces ella, claro, y además me estaba heredando los mismos patrones de crianza negligente que promueven el abuso. Mi papá, que era mi agresor, me gritaba: te voy a matar, HDP, todos los días de la vida, donde sea. Mi pregunta a mi mamá era: si eso es lo que veías, ¿qué es lo que tú no veías? Mi mamá decía: yo tenía problemas por tu papá, pero mi papá era un hombre que su apodo en el barrio, un hombre brillante, inteligentísimo, al que yo lo amo hoy, lo he perdonado y le debo muchas cosas de mi vida, como la inteligencia, todas estas el habilidades. el amor al cine, ¿no? Porque tú tienes que reconciliarte con esos patrones, porque además yo escucho mi voz y lo escucho mi papá. Durante mucho tiempo me odié porque veía mezclado, y era, cuando yo grito soy el agresor también, ¿no? Entonces, pero
mi papá me violentaba psicológicamente. Tienes primero la negligencia en el hogar, luego tienes la violencia psicológica. Para corregirme me pegaban. Violencia física. Cada vez que le pones la mano a tu hija encima, su cuerpo deja de valer un poco. Si tú le pegas porque la amas, cualquiera le pega, la toca, la masturba, la penetra porque la ama. Las tres características de la crianza violenta que yo tuve, que fue la misma que tuvo mi mamá, la misma que tuvo mi abuela, que yo heredé, indiscutiblemente me hicieron vulnerable a ser violentada sexualmente. Además que los agresores en mi familia estaban ahí, el silencio de generación en generación. Yo ahora estoy trabajando con una especialista, temas más energéticos, ¿no? Porque yo no he dejado de hacer terapia, y le pregunto a mi mamá, con quien tengo también una relación muy amorosa el día de hoy, sobre cosas de su pasado, y ella no las conoce. Había tanto secreto y tanto silencio que aunque ya entre ella y yo no los hay, porque obviamente como tú lo cuentas, destapé toda esta caja que al comienzo no fue agradable para la familia porque era violar estos códigos. Claro. Pero aunque ya se habla entre ella y yo, ella se da cuenta hoy que tiene muchos vacíos, porque era una familia de silencios, de abandono, de secretos, de violencia verbal y violencia física. Has tocado un punto que también para toda la comunidad que nos escucha es fundamental, y es que no tiene por qué seguir siendo así. Hay historias muy a menudo de que personas que hoy recibieron abusos o que cuentan su historia, también sus padres y madres lo recibieron. Es un porcentaje altísimo. Yo te puedo decir el porcentaje en nuestra organización que desarrolló grupos de apoyo y arteterapia. 98% de las madres que venían con niñas, niños y adolescentes violentados a pedir ayuda a la organización, en los procesos terapéuticos de grupos de apoyo o arteterapia, terminaban confesando o desbloqueando haber sido violentadas. Me da escalofrío porque eso también ocurre. Esa persona tal vez tenía bloqueado, porque nuestra mente a veces, para defenderse de esas memorias tan terribles, lo que hace es poner una muralla de olvido. Sí. Y entonces yo recibo un paciente en la consulta que de pronto me dice: Lucy, hasta mis 12 años yo no tengo ningún recuerdo. Eso a mí ya me abre un interrogante, y es: ¿qué de pronto hay con una carga emocional tan intensa que no permita los recuerdos? Porque es al revés. Tal vez desde mi infancia, una crianza privilegiada, no tanto económicamente, aunque sí, porque nunca me faltó nada. Tuve unos papás súper trabajadores, crecer en una familia de 7 hijos, pero que vivíamos más o menos como la familia Ingalls, es decir, nadie le podía decir tonto al otro, y entre mi papá y mi mamá no había ni un gesto agresivo, nada, solo había amor y creencia en que tú eres capaz, tú puedes, todo lo que tú te propongas en la vida, mi amor, tú eres capaz de conseguirlo. Entonces, en contraste con lo que yo oigo de mis pacientes, tengo mi vivencia de haber tenido todo este clima alrededor mío bondadoso, y cómo yo puedo tener recuerdos vívidos de muchos eventos de mi infancia, desde los 3 años, claro. Pero no son recuerdos que yo he tenido que bloquear, porque el trauma, insisto, muchas veces el mecanismo que tenemos para podernos proteger es olvidando, y olvidando hasta lo que sentimos, porque no solo está el dato de que no creo que yo valgo, como bien tú lo explicas, esa idea de que yo soy una persona valiosa, que yo tengo una voz, se empieza a adquirir desde muy temprano, no se adquiere en la adolescencia, es desde mucho antes, desde que tú expreses que tienes una necesidad y esa necesidad sea cubierta por tu figura de protección. Y ella es súper importante que la gente no conoce, ¿no? Que es que nada impacta el cerebro de una niña o un niño como
como la violencia. Ujú. El trauma generado por la violencia le reduce 20 años su esperanza de vida, Ujú. le multiplica por 5 la posibilidad de sufrir cáncer, Ujú. infartos, diabetes, hipertensión. Claro, las secuelas a nivel físico y emocional. Es 7 de los 10, pero lo hace muy propenso a 7 de los 10 problemas sociales más graves. Lo que estamos viviendo es un país tremendamente Ajá. violento, porque nosotros a nivel de Sudamérica es un país en el 40% de los niños, niñas y adolescentes se educa a través de la violencia. Es Ujú. decir, es importante comprender de alguna manera cuando miramos alrededor la violencia estructural que estamos viviendo, Ujú. que tiene que ver con el abandono que hemos generado en las infancias. Y ahí Ah. vino, creo, Ecuador dice nomás no nace con lo que hicimos casa afuera, Ajá. nace con haber comprendido esto. Yo mapeé el mundo, senté a mi esposo, le dije, voy a dejar la productora y voy a salir a generar una campaña con nuestros ahorros, pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma de educar a nuestros hijos. Ujú. Y les pedimos perdón, Ujú. eh, y porque obviamente les habíamos gritado, les habíamos metido sus correazos igual que a nosotros, habíamos heredado esa crianza violenta, pero cuando aprendes, dice Oprah una frase que a mí me encanta, when you know better, you do better. Ujú. Cuando aprendes, Ujú. actúas Que de se una puede forma hacer, mejor, claro. siempre. Y, Cada vez es algo fantástico y eso, ¿no? eso justamente valida lo que ustedes están haciendo, Claro. porque todas esas personas que hoy van a la fundación, sea para recibir las herramientas de prevención o para poder contar su historia y recibir el apoyo, el soporte, esa también es una de las cosas que vi recientemente de los logros de la fundación y es una plataforma que forma mujeres. ¿Nos quieres contar un Sí, poco claro. de esto? Para mí, la Academia de Supervivientes es como un legado. Mira, nosotros hemos desarrollado una de las características de la violencia en el cerebro, es que genera esta polarización. Ujú. Es decir, las personas o no hacen nada y no se pueden levantar de su cama porque están paralizadas o son tremendamente compulsivas. Yo diría que yo soy una persona que he sido compulsiva. Mm. Por suerte, la compulsividad la he transformado en acción. La puedo dirigir Es a... decir, jamás me he drogado, no he tomado, no he fumado, tampoco he farreado, pero obviamente ha generado igual un impacto en mi cuerpo, en el cansancio, una serie de enfermedades. Pero hemos creado en 8 años 32 programas educativos. Ujú. El número 32 es la Academia de Supervivientes, que es la primera plataforma informada en trauma. Es Ujú. decir, que es una plataforma hecha para que la persona que entre recibe el acompañamiento, pero además se le ayuda a comprender ese impacto, Ajá. porque nosotros creemos en que nadie es salvador de nadie. Ujú. Sí, que la persona puede transformarse si cambia los modelos mentales. Y los modelos mentales, imagínate tú cómo nos muestran a las víctimas, ¿no? Mira, pones abuso sexual y hay un niño tapándose la cara, Ajá. reducido a nada, una mujer con la mano en el rostro, Claro. apocada, Ujú. cobarde, Mm. triste. Yo me veo como una superheroína, De acuerdo. fuerte. Ajá. Con Ricardo tiene una frase, bueno, siempre la tenemos los dos, porque cuando alguien nos pone un pie, Ah. digamos, nos niega un fondo, nos dice alguna cosa, dice, ay, mira, es decir, a mí me violaba mi hermano, a mí me violaba mi papá y tenía que levantarme a desayunar con él. Es Ajá. decir, tú no me puedes decir no a mí. Claro. Yo soy... Yo Tú no puedo tienes la fuerza que yo tuve que tener para estar aquí. para Es estar aquí. decir, me río con lo que tú me digas, porque yo he tenido que vencer cosas peores que tú no. Ujú. Para mí, problemas son oportunidades. Son oportunidades. Y esa es la transformación Esa es la del transformación. trauma, porque no es quedarnos en, decíamos al principio, uno no pudo hacer nada para que no le pasara, Así es. pero cuando le pasó sí puede hacer algo y empieza por hablarlo. Todas las evidencias científicas llevan a que en el momento en que tú rompes el silencio, tú ya estás rompiendo el ciclo. Claro. En el momento en que tú te paras, ya no como la persona que está en el escenario siendo la protagonista de esta historia, sino ya eres espectadora de lo que te pasó. Y el responsable de lo que te pasó es tu violador, no eres tú.
Y la vergüenza no te Y la pertenece. vergüenza no te pertenece. Y es justo lo que hacemos en terapia. Recapitulando con lo que decía, sí, el trauma del abuso sexual está considerado como uno de los traumas más violentos que las personas podemos vivir, el secuestro, los campos de concentración. Pensemos en violencias así estructurales o muy grandes que podamos imaginar, pues el trauma del abuso sexual está muy cerca de esas, está dentro de las 5 más grandes que podemos vivir los seres humanos. Pero la posibilidad de salir adelante del trauma, de no seguir cargando con la culpa que solo le pertenece al violador, eso hace que tu aproximación frente a la vida se vuelva, me imagino, lo mismo que para ustedes, un motor de decir, yo le tengo que dar voz también a otras personas para que ellas se atrevan. El trabajo lo hace cada una, pero lo que ustedes ofrecen en la fundación son las herramientas. Sin herramientas, primero de información, como estos aspectos fundamentales que has nombrado para la prevención. Tenemos que ser conscientes que es en la educación de la infancia también y de los adultos alrededor, pero los chicos y chicas tienen que estar empoderados de que ellos sí pueden hacer algo al respecto, que tienen cómo decir no a lo que no les hace sentir cómodos. Y sabes que ahí es importante también las etapas, ¿no? Yo abrazo hoy la palabra víctima. Digamos que hay 3 etapas, 3 escalones. Víctima, sobreviviente y superviviente. ¿Cuál es la diferencia? Y abrazo víctima porque hay mucha gente que no se da cuenta que está siendo víctima. Y decir, oh, soy víctima, es un gran alcance. Claro. Porque ve el problema, así no sepa cómo resolverlo. Entonces, víctima es una persona que está en una situación de violencia. Me acuerdo una abogada hace poco que teníamos un debate por el tema de una ordenanza de la violencia contra la mujer y ella hablaba, decía, víctima es revictimizante. Y yo le dije, lo hablas tú como abogada, pero yo como una persona que he sido víctima, es importante que la persona se reconozca como víctima en una etapa. Claro. Y desde mi consulta, Paola, yo tengo una dificultad enorme con personas que son víctimas de la violencia y no lo reconocen. Por ejemplo, mujeres que son maltratadas, que es el hijo joven el que me dice, Lucy, te pido el favor, habla con mi mami para que ella abra los ojos de que mi papá nos violenta a todos, pero ella le perdona todo y ella no acepta que ella es una víctima, él simplemente tiene días difíciles. Y mira tú, ¿cómo metemos bajo la alfombra este nombre de víctima cuando ver el problema es la primera parte de la solución? Reconocerlo. Y esto aplica en todo. Yo no puedo cambiar algo que no sé, que no me ha apropiado de la necesidad de ese cambio. El segundo paso, como lo explicaste tú, ser sobreviviente es la diferencia entre la víctima y el sobreviviente es que ya no está metido en la situación, ahora tiene voz, ¿sí? Pero el sobreviviente todavía está tratando de no morir cada día. Yo tenía un problema con esa palabra sobreviviente, porque el sobreviviente se abusa de sí mismo, no puede poner límites, es una persona que todavía está luchando, no ha abrazado el problema. Y el superviviente es una persona que se puede poner a sí mismo o a sí misma por encima de todo, que se ama, que se ve con compasión y lo más importante, que transforma todos los por qué que lo atormentaba en para qué. Y ahí es donde nace el propósito, ¿no? Por ejemplo, mira, que es domingo, ¿no? Pero yo me levanto con una pasión, había una muy buena energía, aunque hemos hablado muy poco contigo, pero para mí es apasionante estos espacios de poder explicar, porque sé que va a llegar a alguien que está totalmente perdido en la oscuridad y la voz y esta voz fuerte, que es quien soy yo, que durante mucho tiempo yo me veía con mucho repudio, porque yo cuando salí en las primeras entrevistas no tenía esta calma que tengo ahora.
de 8 años, estaba muy enojada, pero eso ayudó a levantar el enojo que cambió, que generó marchas, protestas y cambió más de 20 políticas públicas, forzó al Estado a escuchar. Entonces, me tocó, voy a contar una anécdota súper interesante. Yo todavía me reclamaba, mira, y decía, pero porque me tocaba editarme y verme, y no me gustaba verme como daba las entrevistas al comienzo, era una metralleta, muy enojada yo. Y estaba un día haciéndome las uñas y esta señora me pintaba las uñas y me decía, yo lo veía a usted y a su amigo. Y yo le decía, es mi esposo. Ah, bueno, sí, en contacto. Yo los vi cada día a usted y a su amigo. Es mi esposo, le decía yo. Ah, y me pintaba las uñas, ¿no? Ni alzaba la cara ella y me decía, y usted estaba muy enojada. Y mira que esto me empezó a incomodar porque me daba en el tema que yo decía, ¿por qué salí tan enojada? Pero era lo que yo era. Claro. Y yo soy algo que, soy una fuerza de la naturaleza y lo que yo soy es lo que tú vas a ver. Pero te quiero contar que hay también a nivel anecdótico se dice que todas las emociones cumplen una función. Exacto, muy Y bien. el enojo que tenías en ese momento era quizá la fuerza para poder hablar. Dentro de todas las emociones y las funciones que cumplen, la emoción de la rabia es divina, la función que tiene, porque todos sabemos que la tristeza, por ejemplo, sirve, no todos lo sabemos, pero la tristeza sirve para restaurar la energía después de una pérdida. Esa es la función de la tristeza. El miedo nos sirve para protegernos de peligros. Es la respuesta adaptativa ante el peligro, pero la rabia está dentro de las emociones primarias, es decir, es compartida por los animales, no pasa por el lóbulo frontal, por la racionalidad, tener rabia. Lo que pasa por la racionalidad es qué hacemos con esa rabia. Pero la función de la rabia es vencer obstáculos. Esa es la función adaptativa que tiene la rabia. Entonces, déjame darte esta pequeña introspección, y es que la rabia que tenías fue quizá la fuerza que necesitabas para poderte envalentonar a ti misma y salir a hablar. La rabia es la emoción de la dignidad, por ejemplo. Cuando yo me indigno, ¿qué tengo? Claro, rabia. Y gracias a que me indigno y nos indigna la desigualdad y nos indigna el abuso, podemos las dos estar hablando aquí. Me explico. Y esta mujer me dice, este enojo que usted tenía cuando salía con su amigo, mi esposo, me ayudó a dejar a mi esposo que me pateaba todos los días en el piso durante 15 años. Me divorcié de él gracias a su enojo. Y cuando le puse la boleta de auxilio, la sacó de la cartera, mi hija me confesó que estaba siendo violada por él toda la infancia. Y yo dije ese día, para eso sirvió el enojo. Hasta hoy reclamo algo de mí porque todo lo que yo soy es perfecto en su momento. Claro, y ¿Cómo le ayudó a esta persona? Claro, y una sola persona que se vea beneficiada de tu enojo, pues valió la pena. Y estoy segura que esto ha impactado a muchas otras personas. Me llamó la atención, Paola, que me cuentes o que nos cuentes que tiene 32 programas que esta Academia de Supervivientes, la plataforma digital, es el 32º programa que tiene la Fundación. Tal vez no alcanzamos a contarlos todos. Yo he sido fiel seguidora y lo recomiendo. Creo que ya hay caminos logrados, hay pasos dados en algo, hay que unirnos y recomendar eso. No hay que empezar a hablar de un programa que sea protagonista Lucy Roldán. No, si ya Paola y Ricardo han logrado hacer una serie de campañas que son útiles aquí en cualquier lugar del mundo, pues qué lindo divulgarlas. La del cuento, de decir no, es una que yo conozco. Bueno, a ver, hay lo que nosotros hemos ido creando desde que salimos. Yo aprendí que un país empieza a construir su sistema de protección de la infancia el momento que el primer sobreviviente alza su voz.
que eso es lo que pasó. Nos dimos cuenta que Ecuador, por ejemplo, las estadísticas más cercanas a cuando hablé, tenían 26 años. Imagínate, Lucy, eso. 26 años que no era necesario para el Estado decir cuánta violencia sufrían niños, niñas, adolescentes. Claro. Hoy se sabe de que 1 de cada 4 mujeres en Ecuador en su infancia ha sido violentada sexualmente. Aunque esto está basado en que el 85% no denunciaban. No denuncia. Pero esa estadística es mundial. 85% de las personas no denuncian y puede ser a veces por la realidad de lo que es el abuso. Así es. Y es una pregunta que te tengo, porque cuando se trata de denunciar a un abusador X, un ayudante de la familia, el chofer de la buseta de colegio, yo encuentro que esas familias tienen la fuerza para hacer esa denuncia y a veces enfrentar un sistema judicial que abandona esas causas o negligentemente las deja por ahí. Pero, ¿qué pasa cuando el abusador, y es la gran mayoría de las veces, 93% de es los casos, alguien cercano a la familia, alguien con consanguinidad, hermano, tío, abuelo, papá, como tanta realidad que hace que quien, por ejemplo, recibe el testimonio, mamá, mi hermano abusa de mí, esa mamá me dice, pero yo tengo los 2 hijos. Y denunciar en ese caso es como un extra. Y ahí voy a hacer un avance del programa número 33 de la organización, que es la certificación Guardianes. Estamos sacando una certificación porque nos damos cuenta de que la comunidad del Ecuador no comprende que esto es un problema sistemático endémico y estructural. Entonces, hemos decidido que buscar fondos públicos para capacitar y certificar a organizaciones públicas y también que la gente o fondos privados o que las personas se capaciten y se certifiquen en fondos privados. Entonces, viendo en las áreas de este programa, que es la forma más ordenada de ir, la primera es la educación no violenta, ya lo hemos abordado. La primera, que la persona se dé cuenta que la forma en que yo le grito, golpeo, abandono a mi hijo, lo va a hacer más vulnerable o menos a vivir violencia sexual. Y que hay muchas formas de violencia, muchas formas de violencia. Criticar a los hijos, decirle vaca, gorda, cerda a una hija en crecimiento. Exacto. Es una forma de violencia. Es una forma de violencia. La segunda es la de minimizar riesgos, que es donde estamos hablando aquí. En esta tú tienes que comprender las dinámicas del abuso. 93% de los agresores son personas cercanas o de la familia, personas con poder a las que amamos, admiramos, queremos. Hay una frase que la veíamos hace poco en una película de un par de mellizos que están en internet que fueron abusados por su mamá y también ofrecidos a otras personas. Ellos decían, uno quiere pensar que el pedófilo es una persona que cuando cruza la puerta yo la voy a poder identificar, pero todo lo contrario. El pedófilo es una persona, 9 de cada 10 son hombres, importante, una persona carismática y simpática, con tal capacidad que tú quieres entregarle a tu hijo o hija para que los tenga solos. Claro, y que se acerca de una manera amorosa, primero con Laila Curi, que fue la psiquiatra joven que me acompañó en la charla en el programa anterior. Ella hablaba de la seducción. El proceso de seducción es claro porque esa persona se acerca con regalitos, hablándole cariñosamente al oído, con pequeñas muestras de afecto primero o con amenazas. Ahora, claro, ahí vienen las etapas, ¿no? Porque acabamos de hablar de la crianza violenta o de abandono, y lo que hace el agresor sexual, que en un 93% es una persona a la que el niño, niña o adolescente y la familia ama, quiere o tiene un poder, como el sacerdote o pastor, el entrenador de fútbol. Imagínate el entrenador para Messi, por ejemplo. Era Dios, porque era el que lo iba a llevar a cumplir su sueño, ¿no? Bueno, esta persona... No, para las gimnastas en Estados Unidos. Para las gimnastas, así es, así es. Entonces, por ejemplo, esta persona lo que hace es observar
cómo son los patrones de educación o de crianza en ese niño o niña, si hay abandono, si hay violencia física, si hay violencia psicológica, para ver el nivel de vulnerabilidad. El agresor sexual no es una persona que va en una clase y va a abusar de todos los niños o niñas, no es un tonto. Escoge su víctima. Mira, nosotros nos formamos presencialmente en el centro más importante de Estados Unidos que se llama la NCAC, National Children Advocacy Center, con uno de los 5 héroes en el mundo que se llama Chris Newlin. Y yo le estaba haciendo una entrevista, así como tú conmigo hoy, y él me dice un momento, Paola, me dice en inglés, si el día de mañana tú te levantas y lo único que quieres es tener sexo con niños, ¿qué profesión escogerías? ¿Cómo actuarías? Cuidador de niños. Payaso, pediatra, psicólogo, docente, sacerdote, todas las profesiones en las que yo puedo tener acceso a niños, porque además nadie se le ocurre decirle a un pediatra, pero ¿por qué se va a llevar al niño? Claro. Son profesiones de poder y además empezaría por la familia y otra cosa que haría, él me empieza a decir, otra cosa que haría es no matar al primer niño, sino violentarlos, dejarlos totalmente bajas sus defensas, abandonarlos y coger otro niño. Y algo que pasa, y que la gente no le entiende esto, es que cuando operan de esa forma, cuando sale el tema a la luz, hay gente que dice, a mí no me pasó. Claro, no te pasó porque tu mamá iba todos los días al colegio, tu mamá estaba pegada a ti, él sabía que tú tenías confianza con tus padres, pero cogió al niño con padres divorciados, al niño huérfano, al niño de escasos recursos, y además para dejar testigos que lo van a defender. Claro. Entonces, la primera cosa es que ese agresor no es solamente que seduce o amenaza de la nada. La primera parte que hemos hablado, que son esta autoestima, esta crianza, él observa cómo criaste a tu hijo o hija y va a utilizar los hilos para amenazar al uno porque tú le pegas y sabe que el golpe lo paraliza, o para acariciar al que tú no acaricias porque ese niño es abandonado, o llevar a su casa al que la mamá nunca está porque ese niño no tiene dónde ir. Entonces pasamos de la crianza vulnerable a cómo son los agresores. Y como el agresor está en la familia, se va a valer de que es difícil meter a la cárcel a un enemigo conocido. ¿Pero por qué? Porque estamos defendiendo la reputación de la institución por encima de la verdadero bienestar de la víctima. Primera institución, la familia. La familia. Que nadie sepa qué van a decir si saben que una de las cosas que le decía, a mí las frases que vienen con recuerdo, la mamá a Ricardo, mi esposo, era, yo no quiero que mis amigas se enteren. Imagínate, prefiero que mi hijo se mate, prefiero que mi hijo viva con las secuelas, pero yo no quiero que mis amigas, ni siquiera la familia, mis amigas que me ven como la perfecta mamá, mi mamá en su momento cuando me hablaba y me decía, tú eres diferente a mí, mi mamá todavía, yo creo que hoy no se reconoce como una víctima porque ella ve la vergüenza, ¿no? Yo no haría lo que tú hiciste, de ir a contarle a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí ves a esta persona luchando y esto pasa exactamente en las escuelas cuando hay el CEBI o el SEC o estas escuelas dicen, pues que si sacamos a la luz que este chico ha hecho esto, nadie va a querer matricular al chico aquí. Lo mismo en las academias. Claro, son esos abusos de poder que justamente de los cuales se vale la persona que es el depredador. Exacto. Está revestido de poder y adicional a eso no tiene solo una víctima. Exacto. Esa es otra variable muy importante cuando la gente no se atreve a denunciar. O al revés, yo tengo ahora un caso que salió bien en el sentido de que se atrevió la niña a denunciar al conductor del bus escolar y logró la mamá pasar prácticamente un peregrinaje, el Via Crucis, exactamente. Logró y hoy esta persona está encarcelada, 8 años de prisión tiene. Y esa persona lo que pensaba es, yo lo estoy haciendo por mi hija, pero quién sabe a cuántas otras personas, a cuántas otras niñas o niños se lo ha hecho. ¿Quieres escuchar la estadística? Entre 14 a 1000 víctimas tiene un agresor sexual. Entre 14 a 1000. Y ahí viene algo clave cuando estamos hablando de minimizar riesgos, que es lo que hemos dicho. La segunda parte del programa de certificación Guardianes es entender que no lo hago solo por mi hija, por mi hijo, por mi alumno,
por mi sobrino, por mi paciente. Ujú. Porque, por ejemplo, tú como psicóloga, una docente, por el artículo 72 del COI, tienen 24 horas para denunciar si conocen un abuso, por la profesión. Pero lo hago por todos los niños y niñas que le rodean. Ujú. Y ahí sería importante ver cuáles son los comportamientos de un agresor. Mm. El agresor es una persona que le encanta estar a solas con niños. Ajá. Porque el adulto que quiere bien a tu hijo va a quererlo delante tuyo, no va a querer una clase a solas o Ajá. llevárselo a solas. Es una persona que usualmente rompe las reglas cuando están en todas partes. Mm. Es el tío que, pero te dije que no hagas eso y no te los lleves, te dije que eso era peligroso. Es una persona que transgrede límites, Transgrede siempre. límites. Ujú. Lo vas a ver como un colaborador en una empresa, es una persona que transgrede límites y pone a los niños en peligro todo el tiempo. Ujú. Es una persona que les comparte pornografía, les permite decir malas palabras, le encanta todo lo físico. Es alguien que está tocando a niños, Claro, niñas, o adolescentes y haciendo no juegos, respeta. claro. Sí, luchas. Mm. Con los hombres son temas de luchas, Ujú. empujes, cosquillas. Ujú. Es decir, lo que vamos a ver de comienzo no es una agresión o una penetración. Ujú. Vamos a ver esta persona que no respeta límites corporales, no respeta límites de órdenes y que siempre busca estar a solas con niños, niñas, adolescentes. Ojalá todas las personas que nos escuchen tomen nota de esto, porque reconocer esas señales son justo lo que va a permitir que podamos hacer un alto a tiempo. No tiene ningún adulto que quedarse a solas con Exacto. nadie, con ningún niño. Y ahí viene también, a mí me gustan mucho las estadísticas, ¿no? Yo soy una persona, como verás, muy apasionada. Esto es mi vida, a mí me apasiona. Y los números le quitan toda pasión y te dejan la realidad Claro, cristalina, son ¿no? objetividad. Objetividad. El 80% de las violencias, más del 80% de las violencias se pueden prevenir cuando nosotros como adultos generamos espacios con supervisión. Por ejemplo, hablemos del caso SEC. Era una Viaje de chupa fin de grado, año. pero veo que nadie dictaminó que habían reglas aun cuando los padres estaban durmiendo. Ok, Claro. nos vamos a dormir, Ajá. pero si ya nos vamos a dormir, por favor, no hay más reuniones Claro. entre chicos y chicas, no hay más alcohol, ya tuvimos nuestros momentos, para eso vinimos los papás como chaperones, que no haya esto. Si habría habido algo para esta chica que fue violentada, que le diga, no hay esto, cuando alguien la solicita bajar, aunque sea su compañero de segundo grado, porque si capacitamos en que la primera violencia que sufre un adolescente usualmente es de su primer enamorado, o su compañero, su amigo, su compañero de curso, estamos entendiendo el problema. Es decir, no estamos esperando que sea un extraño que vino al hotel en una motocicleta a dejar un Uber, Ajá, ¿no? así es. Sino el compañero. El compañero. Y estamos estableciendo reglas. Nadie... Ya farreamos, ya gozamos, ya disfrutamos. Nos vamos a los dormitorios, Claro, nadie nadie puede sale violar de- esta regla. claro. Entonces ella hubiera dicho, no, me encantaría bajar, pero acuérdate que había una regla. Ujú. Qué importante esto, y pasaste por otro dato fundamental, y es que las personas tienen la idea de que hablar de abuso es hablar de penetración o de una violencia carnal. Pero no, el abuso tiene muchas otras cosas que no son esa. La mirada lasciva, el someter al niño a la voluntad, el hacerlo ser partícipe visual de que ese adulto se masturbe, por ejemplo, son abuso, sin duda. No está minimizado, no podemos decir fue un poquito de abuso porque no hubo carnal. No, es abuso igualmente. Esto es una variable totalitaria. Entonces, siguiendo con la prevención, si hay límites, si hay reglas que esos adultos las hacen cumplir, pues nuestra infancia estará más protegida. Claro, y lo que acabas de decir es muy importante, porque las primeras reglas que te he establecido es, ok, ¿cómo te crío? La primera, ¿no? ¿Cómo la forma en que yo te educo, desde algo tan simple como lo que dejo o hago
como con quién te dejo relacionarte, como cuánto superviso, y me aseguro además de que si estás en ballet, voy a hablar con el ballet y que me digan cuál es el plan de prevención antes de matricularte. Si voy a ponerte en un colegio, quiero saber qué medidas tiene, ¿no? Me aseguro que todos los espacios donde tú vas a estar sean seguros, ¿no? El segundo es, ok, observo cómo se relacionan los adultos que te rodean como mamá. Esa persona es muy atrevida, esa persona no respeta, te toca mucho. Te pregunto todos los días cómo te sientes, cómo te va, cómo te ha ido, qué tal ha estado, cómo te ha hecho sentir, para poder ver qué es confianza y salud en ti y qué no es confianza y salud en ti. Importantísimo. Luego tomo estas medidas de supervisión. Me encargo de que, por ejemplo, en casa, hablar con la persona, si estoy hablando a alguien que me ayuda en la casa, decirle, aquí, tú sabes que, para que tengas una idea, muchas de las violencias a niñas, niños, adolescentes dentro de casa es el hijo de la persona que te ayuda. Yo no pongo una regla. Cuando yo me voy de casa, nadie puede entrar a dejarte ni siquiera unas llaves. Si alguien va a venir a mi casa cuando no estoy yo, tengo que saberlo. Yo tengo que saberlo. Tengo que poder supervisarlo. Porque ¿cuánto ha pasado de que viene el hijo, la persona está limpiando, viene, la mete a la niña al baño y la viola, ¿no? O la toca, como tú acabas de explicar, desde cuando nosotras las mujeres sabemos lo que es ir por la calle y que te griten cosas, que no te ponen un dedo encima y sin embargo tú te sientes absolutamente vulnerable porque es una persona que te dobla el tamaño, te dobla en fuerza, no lo ha solicitado y te está empezando a decir cosas sexuales cuando tú estás en un modo personal en que no las admites y ya te sientes violentada. Entonces es importante lo que tú acabas de decir. Y ahora, poniéndolo en contraste, la violencia, yo tengo personas que han sido parte de la campaña que jamás la tocaron, pero el vecino se masturbaba frente a ellas cuando eran niñas. Y cuando me lo contaron, seguían llorando teniendo 30 y pico de años y seguía siendo un trauma brutal, porque la masturbación es algo muy fuerte, brutal, en que hasta parte de tu cuerpo despide, expulsa secreciones que generan un impacto. Claro. Y para esa niña, no poder tener control, ni siquiera, además, como nadie la había preparado, no poder decirle, esto me está pasando, era una total tortura. Tortura. Y ese nadie me había preparado sigue siendo... Y ahí viene eso es importante, ¿no? Pero te estoy contando este escenario de todo aquello que el papá puede hacer para evitar. Pero ahí viene la posta. La edad, yo diría, desde que está en la barriga, empezar a hablarle de que es amado, es amada, de que vas a hacer todo para protegerle. Cuando ahora me ha tocado, nosotros capacitamos hace el año pasado 7 horas a especialistas que trabajan con bebés para que ellas, cuando cambian los pañales a los bebés, les enseñen a las mamás a decirle, te voy a sacar el pañal, te voy a desnudar. Este concepto de pedirle permiso a un bebé para moverlo. Cuando el bebé lo viraban, lo nalgueaban, no tenía derechos ese bebé, ¿no? Y de ahí viene, tú construyes la voz del bebé desde la barriga, ¿no? Y luego cuando tiene 3 años, ahí empiezas a hablar. Yo escribí un cuento que es un cuento gratuito, que la gente se lo puede bajar. Escribí ese cuento en pandemia. Además es hermoso. Sí, y ese es el cuento que me hubiera gustado que mi mamá lea, para que esa fuera mi mamá. Hoy creo que tengo una relación linda con mi mamá, pero yo lo hice, ¿sabes qué? Ese cuento no se lo escribí a los niños, se lo escribí a las mamás, porque hay que entender por qué es difícil hablar de este tema. Porque como se habla de abuso sexual, cuando entras con la palabra sexual, la gente se topa con la crianza de tabúes, de silencio. La sexualidad era un tabú. A mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas, pero al final no los educas tú, porque acá adentro hay silencio. Claro. Y el silencio maleduca. Maleduca, educa mal. Educa mal. Y además hoy el niño tiene su profesora en un celular. Somos el segundo país en violar las reglas, crearles, el primero es Brasil, les creamos plataformas tecnológicas, les damos acceso violando reglas en que tienen que tener 13 años. Tú ves aquí hijos de famosos que nacen y ya tienen
tienen su página Facebook y Ajá. los ponen ahí en pañal sin tener idea que atrás tuyo hay pedófilo. Hay Pedófilo, pedófilos. persona que tiene atracción sexual por un niño o niño adolescente. Pederasta, persona que lleva a cabo esa atracción a través de un abuso. Entonces hay que diferenciar. Ujú, Estamos llenos de pederastas, ujú, en que esa foto va a ser parte de un catálogo. Por eso Ajá. hay que formarse De y acuerdo. comprender quién es un pedófilo y las características que tiene. Ujú. Entonces, en la segunda parte, la educación, el día que aprendí a decir no, lo verás, lo tenemos en videocuentos, lo tenemos incluso para lenguaje de señas, Ujú. porque es un cuento que habla de el día de hoy que me estaba bañando con mi mamá me dijo que nadie puede tocar mi cuerpo, Ujú. que las partes que yo, porque lo que hace el baño o el agua, ya sea que lo puedes educar en la tina del baño o lo puedes educar en la playa, es nadie se le ocurre fuera del baño, que es un lugar privado, como se llaman tus partes privadas, andarse aquello que tapa las partes privadas. Ajá. Entonces te permite hablarlo de una forma Muy lúdica. natural, muy natural, muy muy lúdica. lúdica. Por eso cubrimos nuestras partes privadas. Ajá. Las mujeres cubrimos el pecho, Ujú. la vulva, el ano, y los hombres cubren el pene y el ano, ¿no? Mm. Y que la gente entender que el problema es con los adultos, Ujú. porque esa generación donde todo era tabú, y además Claro. esa generación que por su propio tabú le llaman a las cosas florcita conejito. Sí, tiene una mala descripción y una mala actitudes alrededor de la sexualidad totalmente ignorantes, me atrevo a decir, llenas de desconocimiento, pero esto las lleva a tener también muchas barreras frente a que otras personas eduquemos, y es parte de lo que creo en esta conversación logramos con toda nuestra audiencia, que las personas sean conscientes de la necesidad de que si queremos ser agentes de cambio tenemos que empezar por educarnos nosotros y tomar las medidas de Exacto. prevención. Y volvemos a quién le sirve que tú le llames conejito o florcita a las partes privadas de tus hijos o hijas, al agresor. Ujú. Nosotros hemos atendido en más de 220 espacios terapéuticos a cientos de personas, y estas personas, 2 que recuerdo, no pudieron detectar a tiempo, en el caso de la una, que el cuñado violaba a su hija. Ujú. La hermana le decía, préstame a tu hija, porque como nosotros no podemos tener hijos, la amamos como una hija. Más de 100 veces la violó, Ajá, pero la niña hablaba de me tocó la florcita. ajá. Cuando llegaron a tribunales, se dieron cuenta que si ella hubiera llamado vulva o vagina, que el verdadero nombre científico es vulva, Ujú. inmediatamente me tocó Alguien la hubiera vulva, la mamá reaccionado. hubiera podido evitar 90 violaciones. Ajá. Entonces, se trata de que esta visión adultocéntrica Ujú. de a mi hijo lo educo yo, pero yo tengo muchas barreras, yo Mm. tengo que empezar educándome. Tengo que empezar por educarme y Sí. hablar de abuso sexual, rompiendo el silencio, viene justamente con ese propósito. Exacto. Viene con Y ese el propósito. cuento lo hice incluso en rima, porque yo quería distraer esa mente de esa mamá que tiene muchos tabúes, Ujú. y hacerlo divertido, agradable, aunque ese cuento tiene realmente 5 programas educativos en las reglas, Ujú. que son básicamente llama a las partes privadas por su nombre y lo dice, ¿no? Nadie mis partes privadas debe tocar, mirar, grabar o Claro. fotografiar. Ujú. Es decir, que el cuento habla de lo que hoy vemos que es la explotación sexual, que es que después de la pandemia, aunque venía pasando desde antes, pero después de la pandemia, la explotación sexual se exacerbó en 400%. Ujú. Porque Siendo todo se Ecuador, fue al internet. claro, siendo Ecuador exportador de servicios que Increíble. da también escalofrío pensar Escalofrío. que eso ocurra. Pensar que nosotros tenemos a los líderes de la Interpol, de la policía del Internet de los Estados Unidos, detectó que pedófilos desde San Rafael, En San Rafael, Quito, Quito. lideraban en la región. En la región, violaciones en vivo. En vivo a niñas de 5 a niños. 7 años por Facebook, pero a uno tiene que poner sexual con S, 3, X,
4 porque Facebook a uno le corta libertades. Entonces, bueno, un poco este mundo adultocéntrico que no está hecho para niños o niñas, ¿no? Entonces, el cuento habla también de partes privadas, habla de que especialmente alguien de confianza o de familia no debe tocarte. Eso es algo muy importante porque no te prepara como en los 80 que eran con nosotros Stranger Danger, el peligro extraño, que es del 7% en el mundo, sino para el 93%. Y lo más importante, el cuento también te dice, si alguien tus partes privadas quiere tocar, busca un adulto de confianza. Busca, porque además está creado para entender que cuando un adulto quiere llevarse a un niño o niña solo, esos minutos en que el niño puede escapar son claves, incluso para que no muera, ¿no? Entonces está hecho para enseñarle al niño, en cualquier circunstancia, y creo que sirve también para los peligros de hoy, tratar de buscar una salida, de pedir ayuda a un adulto cercano, de gritar, y si finalmente no puede hacerlo y pasa algo en secreto, saber que los secretos malos no se deben guardar, como dice el cuento, ¿no? Que si algo malo, algo que la incomoda, debe decir, ven, cuéntamelo a mí, que yo voy a creer en ti. De acuerdo. Esa es la base. Si volvemos al primer piso que habíamos hablado del programa de la educación, ahí es donde yo creo un espacio de confianza. Ayer me decía mi hija, que tiene 23, que ella le cuenta a sus amigos que puede hablar conmigo de temas de la sexualidad sin tabúes y que los amigos no creen que pueden hablar así, ¿no? De acuerdo. Y que la verdad esa falta de tabúes son las libertades para que tu hijo o hija te pueda contar lo que sea sin miedo. Yo no sabes cómo te agradezco toda esta conversación. Quisiera, a manera de conclusión, hemos hablado de tantas cosas importantes, pero volver al inicio, la protección de los infantes frente al abuso sexual depende 100% de nosotros los adultos. A los niños hay que darles estrategias para poder decir no o poderse salir de esos ambientes donde están en riesgo. Pero si todos nos hacemos conscientes de qué debemos atender, cuáles son esas señales a las cuales responder inmediatamente, podemos llevar a cabo lo que siempre digo yo, la prevención. El momento ideal para hacerla es cuando el problema no ha ocurrido. Yo siempre digo que primero un niño protegido es un adulto sin cicatrices, que además nosotros no tenemos un sistema judicial que está integrado ni está especializado, por ende es un viacrucis buscar justicia. Lo más importante es evitarlo, y la forma de evitarlo es una crianza no violenta, fuerte autoestima, confianza, amor, libertad para hablar, observar la forma en que tu hijo se relaciona. Validar a los niños. Validarlos todo el tiempo. Saber cómo se sienten. Y además lo más importante es detectar a tiempo las incomodidades de un niño con una persona. No cuando haya un abuso. Cuando ya se da el abuso es como que le bajas el switch a un niño. La noche y el día. Un niño que ha sido violentado es un niño que de repente pierde toda luz, se hace pipí en la cama, tiene ataques de pánico y, ojo, empieza a no querer ir a un lugar, no querer estar con una persona. Dejemos de silenciar por nuestra comodidad de tienes que ir a la escuela, no hay quien te cuide en la casa. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque un niño no rechaza a la son gente. Son señales, pero alarmas. Ahora que está de moda hablar de banderas rojas en distintas cosas. Bueno, en una playa la bandera roja nos impide entrar al mar. Las banderas rojas en el comportamiento de los niños son justamente mostrar que hay algo que los está incomodando y tenemos que actuar en correspondencia con esas señales que nos están dando. Bueno, agradecerte como la que más. Yo espero que este sea el inicio de muchas conversaciones y poder entre este tejido que se va haciendo convertirnos realmente en un agente de cambio. Muchas gracias a ti, ha sido un placer poder conversar contigo. Gracias.